Muy buenas a todos los afiliados de la Asociación Tributaria de la República Dominicana y a todos los amigos y contribuyentes que nos honran con ver este video, cuyo objetivo principal es crear conciencia sobre los retos que le presenta al ser humano las pandemias. Para tales fines, hemos seleccionado 3 de las más mortíferas pandemias que han azotado a la humanidad. Estas son la peste negra, la gripe española y el COVID-19. Por razones prácticas, hemos realizado 3 videos explicando cada una de estas pandemias y sus efectos en las economías y en los trabajadores. En este video trataremos exclusivamente la gripe española. Mi nombre es Arturo Matos Jaques, director ejecutivo de la Asociación Tributaria de la República Dominicana. Antes de pasar a describir lo que pasó con la gripe española en la República Dominicana, vamos a dar un repaso bien resumido sobre lo que ocurrió con esta pandemia a nivel mundial. Pues bien, se estima que esta pandemia infectó a aproximadamente 1.800 millones de personas, es decir, a casi un tercio de la humanidad, y mató cerca de 50 millones de seres humanos en apenas un año y medio, siendo por lo tanto una de las más letales conocida por la humanidad. La peste negra mató unos 100 millones, pero en mucho más años. Obviamente, la pregunta que cualquier persona se haría es ¿dónde se originó la gripe española? Por el nombre, pudiera pensarse que fue en España, pero ya todos saben que no fue así. Aunque algunos historiadores consideraron que los primeros brotes de la gripe española tuvo su origen en Asia, la mayoría concuerda que la cepa que arrasó en el año 1918 tuvo su origen en Estados Unidos, en uno de sus campamentos militares ubicado en Kansas, apareciendo los primeros brotes en marzo del año 1918. Para poder entender el nombre que se le dio al virus que provocó esta pandemia, usted debe preguntar qué evento de importancia estaba ocurriendo cuando en los Estados Unidos y luego en toda Europa se empezaron a contagiar las personas de este mortal virus. Pues bien, el evento que estaba ocurriendo cuando en el país ocurrieron los primeros casos de la gripe española era nada más y nada menos que la Primera Guerra Mundial. Ni Estados Unidos y sus aliados, ni Alemania y sus aliados querían que se conociera de las muertes de sus soldados por causa de esta pandemia, que pasó a denominarse gripe española porque España permaneció neutral en la guerra y sí dio a conocer los muertos que le provocó la pandemia, dándose entonces la impresión que el origen de esa enfermedad se produjo en España y pasándose entonces a llamar injustamente la gripe española. En las imágenes que les presentamos se ven diferentes etapas de esta guerra que terminó en noviembre del 1918 con la victoria de Estados Unidos y sus aliados y la derrota de Alemania y sus aliados. A nivel mundial, vamos entonces a concentrarnos en lo que sucedió con esta pandemia en la República Dominicana. Para poder comprender lo que pasó en la República Dominicana con la gripe española, lo primero que debemos hacer es ubicarnos en las características y condición económica de los dominicanos al momento de llegar al país la gripe española. La primera pregunta que nos pudiéramos hacer para empezar a medir el grado de salubridad de nuestra población es cómo eran las calles en la República Dominicana cuando esta pandemia atacó a República Dominicana en noviembre del 1918.
Como se puede ver en las fotos de la época que mostraremos a continuación, las calles en República Dominicana eran de tierra y no estaban empedradas o encementadas como en las mayorías de los países avanzados de la época. Gran parte de la población rural y en menor medida en la capital andaban adicionalmente sin zapatos. El uso del sombrero era una costumbre chic de la época, copiada de los países europeos. A esos sombreros de tono blanco con cinta negra se les denominó sombreros hippie hop. Para seguir entendiendo cómo era el entorno de los dominicanos cuando se produjo el brote de la gripe española en noviembre del 1918, usted pudiera preguntar si para esa época habían teléfonos en nuestro país, si existía la radio para poder oír las noticias que se producían en otros países, y los más jóvenes pudieran preguntar si para noviembre del 1918 había televisión en nuestro país. Pues bien, a las personas más jóvenes que están viendo este video, les informo que para el año 1918 aún no se había hecho ninguna transmisión televisiva en el mundo, aunque a finales del siglo XIX ya se habían realizado pruebas de su factibilidad. La primera transmisión televisiva se produjo en Inglaterra por la BBC en el año 1927, es decir, 9 años después de que ocurriera la pandemia de la gripe española. Los más jóvenes también preguntarían si en la República Dominicana existía la radio para poder entender lo que pasaba en otros países con la pandemia de la gripe española. Pues les digo que no, que tampoco existía la radio en la República Dominicana y que la radio vino a establecerse de manera oficial en el país en el año 1928, es decir, 10 años después de ocurrida la pandemia en la República Dominicana. Lo que sí existía para la época era el telégrafo y de manera incipiente la telefonía. En las imágenes que le mostramos vemos el código, una especie de código Morse que se usaba en el telégrafo, en donde las letras del alfabeto estaban representadas por puntos. Dependiendo de los puntos que hiciesen en la transmisión del telégrafo, se iba pudiendo armar lo que en palabras se quería decir. Otra pregunta importante es, ¿quién gobernaba el país cuando se detectaron los primeros casos de la gripe española en la República Dominicana? Para el año 1918, los Estados Unidos eran en esencia los que gobernaban a la República Dominicana por haber invadido el país y formado un gobierno militar al mando del contraalmirante Henry Shepard Knapp. Cuando se detectaron los primeros infectados de la gripe, ya los norteamericanos tenían 2 años que habían invadido a la República Dominicana y habían asumido el control de las aduanas y del país. En las imágenes que mostramos a continuación, se pueden observar soldados norteamericanos en busca de gavilleros, imagen superior derecha. Los gavilleros fue el nombre despectivo que los norteamericanos le dieron a los dominicanos que lucharon en una especie de guerra de guerrilla contra ellos. En la parte inferior izquierda se puede ver los aeroplanos que respaldaron al ejército norteamericano en su desembarco. Por último, y para concluir con las reseñas de cómo estábamos los dominicanos cuando inició la pandemia de la gripe española, muchos se preguntarán cuánto éramos los dominicanos cuando se produjo en el 1918 los primeros casos de la pandemia.
Pues bien, para finales del año 1918, fecha en que se presentaron los primeros casos de la pandemia, los dominicanos éramos menos de 900.000 personas. Este dato sé que les sorprenderá a muchos, que ahora comprenderán la manera realmente prolífica en que la raza humana se ha multiplicado, y específicamente los dominicanos, que de 900.000 personas ahora somos 10 millones de habitantes. En el recuadro que mostramos se puede ver la cantidad de personas que habitaban la República Dominicana en las 12 provincias en las que estaba dividida para ese entonces. Vistas brevemente los datos que nos permiten discernir de cómo éramos los dominicanos, vamos entonces a profundizar sobre lo ocurrido con la gripe española en el país. La primera pregunta que todos se harían es: ¿por dónde entró la gripe española en el país? Pues para sorpresa de muchos, los primeros casos de la gripe española se detectaron en la región sur, específicamente en Barahona y en Azua, y luego se fue expandiendo por todo el territorio nacional. La gripe española tardó cerca de 8 meses después de haberse detectado en Estados Unidos. Eso se debió al poco comercio internacional que tenían los dominicanos para la época, y menos bajo un gobierno de los norteamericanos que dominaban las aduanas del país. Ese hecho jugó un papel importante para que la cantidad de infectados y muertes fuera menor a la de otros países. A estas alturas, todos se pudieran preguntar: ¿y cuáles fueron las cifras finales de la gripe española en el país? ¿Cuántos infectados y cuántos fallecieron? La pandemia en República Dominicana solo duró un año y se dio oficialmente por concluida para el último trimestre del año 1919, cuando los fallecidos eran casi nulos. Al final de esta pandemia, oficialmente se dieron las siguientes cifras: infectados 96.828 personas, lo que significaba el 10% de la población para entonces. Fallecidos 1.654, lo que representaba el 1.7% de la población de entonces. Estas cifras fueron mucho menores que las de otros países desarrollados, cuyo contacto con el mundo exterior era mayor que los de la República Dominicana. La población dominicana y el mismo gobierno militar estadounidense que gobernaba a la República Dominicana no tomaron las medidas restrictivas del lugar inicialmente, y en eso influyó el fin de la Primera Guerra Mundial, cuando justamente el virus empezaba a propagarse en el país. Se hicieron desfiles y celebraciones autorizadas por el gobierno para celebrar el fin de la Primera Guerra Mundial. A esos desfiles y celebraciones, las personas fueron en su gran mayoría sin mascarillas ni cuidado alguno, lo que ayudó a la propagación del virus. Un aspecto que resaltó en esta pandemia fue la cultura de los dominicanos de automedicarse vía remedios caseros para combatir cualquier enfermedad, y no fue diferente con la gripe española. Para combatir la gripe española, los dominicanos recurrieron a enemas, a purgantes, costumbres muy usadas por los dominicanos en procura de limpiar el cuerpo. También fue muy común en esa época el tratar de combatir el virus de la gripe española con gárgaras de menta y gárgaras de quinina, un producto natural usado para disminuir la fiebre y el dolor.
Un aspecto que resalta, muy positivo por cierto, fue la solidaridad de los dominicanos con aquellas provincias que resultaron más afectadas por la gripe española. Para tales fines se recurrió a uno de los métodos más usuales de los dominicanos, que eran las recolectas, para recabar fondos, medicinas y comida para los pueblos más afectados. Estas especies de recolecta fueron muy comunes en los dominicanos hasta finales del siglo XX, ya que los gobiernos generalmente no dedicaban o nunca tenían fondos para socorrer a la población en los casos de contingencia. Un dato curioso de los dominicanos fue observar lo que le ponían a las mascarillas para hacerlas supuestamente más efectivas. Para tales fines le ponían alcanfor y en algunos casos hasta ajo. Luego de haber resumido cuál fue el comportamiento de los dominicanos ante la gripe española, veamos ahora cuáles eran los síntomas más comunes que presentaban los dominicanos cuando aparecían los síntomas de esta pandemia. Los síntomas eran fiebre alta, sudoración profusa, dificultad para respirar y exceso de líquido en los pulmones. La edad promedio de las defunciones fue igual a las de otros países, siendo las personas más afectadas aquellas cuyas edades oscilaban entre los 20 a 40 años. Muy diferente a la peste negra, en donde esa pandemia no respetaba edades. Morían tanto niños, adultos y ancianos por igual. En el COVID-19 realmente está afectando en la mayoría de los casos a las personas adultas. Una pregunta que se deben estar haciendo ustedes es: ¿cuál fue el efecto económico de la gripe española en la economía dominicana? La respuesta a esta pregunta es algo compleja, porque en sentido general se nota un estancamiento económico que pudiera ser achacado a varios factores, como fue por la misma invasión de los Estados Unidos al país y a la actividad guerrillera provocada por los gavilleros en oposición a esa intervención. El estancamiento también se pudo deber a los estragos de la Primera Guerra Mundial, en donde todo estaba básicamente enfocado a la producción armamentística y, por último, a la misma pandemia. Lo cierto es que los principales rubros de exportación se mantuvieron más o menos estáticos, algo que en una economía dinámica y próspera debería tender a incrementarse año tras año. A manera de refrescar con imágenes lo que hemos expuesto en este video, veamos las imágenes más icónicas que se conservan sobre el año 1918 y la gripe española en el territorio dominicano. En la imagen se muestra una foto del periódico Listín Diario del año 1918. Para los amantes de la historia, en la primera semana de diciembre del 1918, el Listín Diario publicó un editorial el cual tituló La influenza, advirtiendo sobre los casos que se estaban presentando y lo que pudiera pasar. En la parte derecha de la imagen se muestran los desfiles que se hicieron en celebración de la Primera Guerra Mundial. Obsérvese las calles de tierra y el uso de los sombreros por parte de los caballeros. Siguiendo con las imágenes del año 1918 en la República Dominicana, podremos ver que en la parte superior izquierda, unidades motorizadas de la Fuerza de Ocupación de los Estados Unidos. En el centro pueden ver una de las calles principales y en la parte superior derecha una foto que muestra a un pelotero de la época que estaba usando una mascarilla, en donde obviamente daba a indicar que él sí se estaba cuidando. En la parte inferior izquierda vemos la foto del poeta
Apolinar Perdomo, quien falleció a causa de la gripe española, siendo una de las pérdidas más lamentadas por los dominicanos por ser uno de los poetas más reconocidos de la época. En el centro de la imagen se ve a un niño al lado de una bicicleta usando una mascarilla, al igual que el transeúnte que está cerca de él. Por último, en la parte superior derecha, la imagen correspondiente a un desfile escolar celebrando el fin de la Primera Guerra Mundial. Observe a la multitud, casi en su totalidad sin el uso de mascarillas, no obstante ya tener más de 2 o 3 semanas de haber empezado el virus a circular en la República Dominicana. Con estas imágenes terminamos la presentación de la gripe española, que espero les haya servido para edificarse sobre lo ocurrido con esta pandemia que afectó a la República Dominicana en el año 1918. La idea de este video es que les permita hacer comparaciones con las pandemias como el COVID-19 y la peste negra que azotó en la Edad Media. Debo agradecer a los historiadores que han escrito sobre este tema y que en base a la lectura de sus escritos nos han facilitado la tarea de hacer este resumen. Son estos historiadores Fran Moya Pons y el profesor Alejandro Paulino Ramos. En ese sentido, los invito a ver el tutorial sobre el programa FASE, el tutorial sobre las bonificaciones, el tutorial sobre el COVID-19 y en adición los invito a visitar la página web de la institución www.ateri.com y ver los boletines tributarios que hemos emitido y que los pueden encontrar en la sección de publicaciones, boletines. Gracias por haber escuchado este video y hasta la próxima.